Hola, les saludo. En esta ocasión les voy a hacer lectura de un cuento. Es un cuento corto. El título de este libro se llama Un bosque muerto y la lectura que elegí para el día de hoy es precisamente este cuento. Es del autor Mario Heredia, autor veracruzano. Era una pluma tan roja y brillante como una llama, que al momento de verla me hechizó. Mi padre ya estaba enterrado, pero aún así otra vez le tuve miedo. Miedo al muerto, sí, como nunca había pensado tenerlo, porque entonces me di cuenta que a los muertos no se les puede borrar tan fácilmente de nuestra vida. No solo son memoria, son tantas cosas. Él fue antropólogo, un afamado antropólogo y un padre mediocre. No se pueden unir dos profesiones tan difíciles sin fallar en alguna. Y mi padre falleció como tal, pero como antropólogo. Lo hizo bien. Llegó a director del mejor instituto del país dedicado a esa materia. Viajó lo mismo al sur del continente que al Amazonas, a las llanuras de Mongolia que a las selvas de Borneo. Recibió condecoraciones, títulos, premios. La muerte le llegó temprano, pero el miedo a ella tarde. No como normalmente sucede a la gente, que le teme desde que asumimos que vamos a morir algún día. No, a él no le llegó hasta entonces. Cuando se dio cuenta fue porque estaba a punto de morir de un cáncer de garganta que le diagnosticaron un mes antes de dejar de respirar. No digo de existir, porque eso ahora lo tengo bien claro. Es imposible. Ya no puedo hablar, no puedo despedirse, ni creo que lo hubiese querido hacer. Solo me miró el último día que lo visité en el sanatorio y cerró los ojos. Ni siquiera su mirada constituyó a algo especial. Fue tan anodina, tan normal, que mis lágrimas se me coagularon dentro. Y esa pluma ahí, fulgurante y fuera de lugar, que quizá formó parte del collar de un hombre sabio y caníbal, que a su vez le había arrancado un ave muda que ya no existiría, ni el ave ni el hombre. ¿Sería mi padre quien se le arrancaría a aquel hombre? ¿Sería un obsequio? ¿Un hallazgo de 1000 años de antigüedad? Esa pluma que al tocarla, yo se avergonzó haciéndose más pequeña, más opaca. Fue la que rompió el final hilo que nos separaba a los dos. Así de delgada es la línea que separa a vivos y muertos. Cuando mi padre murió, nadie lloró. Mi mamá suspiró muy hondo al momento de tirar aquel puño de tierra. Yo la abracé y mi abrazo fue rechazado por un cuerpo que aún soñaba con otras más vigorosos, más alto, más rubio, más caliente, más idealizado de tanta espera. Fue la primera vez que sentí erizar mi cabello. No supe entonces por qué. Muchas veces busqué a mi padre, primero en aquella voz gruesa que llenó algunas noches de Navidad con historias y lugares increíbles, y en aquella mano que con trabajo se decidía a acariciar mi cabeza, luego en el espejo, después en otros hombres, pero nunca lo encontré. Y nunca me imaginé que lo encontraría convertido en un muerto, y que el miedo que hasta entonces no conocía se me presentaría como una constante que hasta hoy, al igual que el frío, los dolores de pierna y el cansancio. Sé que nunca me abandonará. Los recuerdos con mi padre fueron todos inventados. Mi padre fue articulado por mí como un títere, pero que pronto arrancó los hilos de mi mano. Yo le inventé un olor, un brillo fantástico en sus dientes, hasta un miembro enorme que podía matar de gozo a cualquier persona que osara siquiera mirarlo. Por eso ahora me da miedo verlo como es en realidad, solo un muerto. Se puede conocer a un hombre. Por eso ahora me acurruco en mi cama envuelto en 10 cobijas y cierro los ojos tan duro como puedo, tratando de soñar que la luz de mi lámpara es el sol y mi madre me compra un barquillo repleto de nieve frente al lago, donde los patos expulgan los bichos. Los niños sueñan con hacerse a la mar, para no volver a estas tierras, donde solo se sabe esperar la muerte, tomados de la mano. Al desmontar la tibiera de Duela y ver aquella rojísima luminosidad rodeada de árboles muertos,
Supe que a mi espalda los ojos de mi padre me miraban, y me miraban no como cuando murió, sino como con ese arrepentimiento que solo los fantasmas suelen tener. Un escalofrío que comenzó en mis testículos y pasó a mis nalgas. Fue subiendo hasta dejar helada mi cabeza. Titiriteando, me fui directo a la cama a llorar hasta sentir húmedas las sábanas. Era el miedo y la nostalgia, dos demonios que nunca se deben conjugar, pero entonces lo hicieron para que yo comprendiera lo que es el terror. La palabra terror es tan fuerte y tan seca, como un trozo de madera. No hice nada en sí, porque nace de la inconsciencia del lado animal que tenemos. Y entonces, como nunca hablé con mi padre de antropología, nos convertimos en aquellos neandertales que le temían a la noche en sus asfixiantes y apestosas cuevas, que temieron al rayo, al mamut y a la memoria, que aullaron como lobos, que se lamieron unos a otros buscando consuelo en la saliva cálida. Y fue el terror, estoy seguro, lo que los hizo arañar las piedras y dejar su historia como una explicación de esas presencias. Por eso escribo ahora, para alejar a los gemelos oscuros y destruir a sus engendros. Pero no es tan fácil, porque él, mi padre, me sigue mirando, porque él sigue sufriendo y huele, y yo no quiero perdonarlo. Mi padre llegó una vez con esa caja que sonaba como las maracas que tocaban en los portales del pueblo. Una caja de madera sucia que me maravilló como el más hermoso juguete, pues no sabía de qué se trataba. Como siempre, me encerró en su despacho toda la mañana, para salir en la tarde y no regresar hasta quién sabe qué hora. Yo tenía 7 años y mi soledad era la risa de mis compañeros de la escuela, de las mujeres y los hombres que me topaba en la calle. Mi soledad era ese silencio con que mi madre leía, cocinaba, lavaba y se encerraba a llorar en el baño. La puerta del despacho se había quedado abierta como nunca antes, y fue la ocasión para que yo entrara en ese mundo de mapas, libros y fotografía de gente extraña. Y la caja me había llamado. Quizá fue la que me dejó la puerta abierta para que yo, a su vez, la abriera a ella, la violara como nunca violaría a mi padre, pero ahora de él, y era una especie de venganza inconsciente. ¿Qué otra cosa puede dar el mismo placer que el sexo, sino la venganza? Porque recuerdo que a él irla abriendo, sentía que mojaba los pantalones con algo diferente que orines. Dentro de ella había collares de cuentas, verdes, dientes oscuros, ramitas de hierbas, pedazos de huesos y la pluma roja, ahí, espléndida entre aquellos miserables objetos que parecía la iban a engullir en cualquier momento. No lo dudó mi mano de niño, la tomé y cerré la caja. Al salir del despacho la sentí en mis manos respirar, la sentí acariciarme y darme el valor que nunca tuve. Era la magia. Le había robado la magia. ¿Qué hacer con ella? Mi padre se daría cuenta. Sabría quién había sido y me volvería a quitar el valor que en ese momento sentía palpitar en mi pecho. La pluma debía estar en su altar, ahí, en mitad del bosque. ¿Cómo lo supo un niño de 7 años? Mi casa nunca tuvo jardín, ni macetas, solo la duela, y ahí, sin pensarlo, zafé una madera y la deposité, con todo el amor con el que solo se depositó una imagen la Virgen de su nicho. El pedazo de duela me embandanó, pasó inadvertido para el enojo de mi padre, que solo me preguntó una vez si yo había tomado aquella pluma. Yo lo negué y él me ignoró. Le grité a mi madre, habló de la importancia de aquel objeto dentro del estudio que estaba realizando, pero no dije nada. Me hubiera gustado que me azotara, me castigara, para que viera mi reacción de hombre valeroso, pero no. Fue después de ese incidente que mi padre cada vez acudió menos a mi casa. Su presencia se hizo tan esporádica que empezamos a olvidarnos de él. Se fue diluyendo, le faltaba algo. Mi madre murió años después. Yo me quedé a vivir en ese mismo departamento. Entonces él ya no me visitaba, ni siquiera en Navidad. Un cheque mensual era la única comunicación entre nosotros. Yo me perdí entre los hombres, no lo necesitaba, y no fue hasta que él murió, después de que lo enterré y recibí las condolencias.
de que llegué a casa, me bañé, comí un poco de pastel y después de que suspiré aliviado por algo que no entendía, que recordó la pluma en donde había sido, en mi recámara, en el pasillo, en la sala de estar. Como un tonto me puse a revisar a gastas cada unión del parque. Una pieza de aquel rompecabezas tendría que notarse suelta. ¿Y por qué buscarla? ¿Por qué violar su escondite? No resultó fácil. Además, empecé a sentir con más fuerza dicha presencia. Era eso lo que me obligaba a buscar sin pensar mucho por qué. Como un ciego dejé a mis dedos recorrer los bordes buscando, buscando. Me olvidé de comer, de dormir. Mi obsesión era encontrar aquel rectángulo de madera suelto. Y lo encontré. Al quitar aquella madera, apareció refulgante la pluma. Iluminó aquel bosque fallecido en donde la había enterrado y comenzó el movimiento. No la exhumé, solo acaricié con mi dedo índice su eterna lozaina y la volví a cubrir con la madera. Pero el daño estaba hecho, el valor se había ido y mi padre había llegado. Hoy el terror nos une y nos aleja, un tan lejano, helado y hueco. Se escucha como un débil grito que derrotó al tiempo, lo atravesó cual aguja de hueso. Una canción de cuna que, desde una cueva, canta una anciana a un niño solitario, un frío olvidado por los hombres, que hoy raspa nuestros huesos y nos incita a volver al gemido, a la lengua como única caricia. Un bosque fallido, lo demás es una pluma escondida bajo el piso, simplemente. Espero os haya gustado este cuento, que les repito, el título es Un bosque muerto. En esta colección trae 3 cuentos pequeños y el autor es Mario Heredia. Es originario de Veracruz, Orizaba. Y este cuento lo escribió en el estado de Oaxaca, inspirándose pues en aquella región. Entonces, agradezco que me hayan escuchado y espero que les haya gustado este cuento.